Bienvenidos mis amigos, mis amigas, muy buenos días. Hoy vamos a hablarles de la cultura como elemento analítico o como herramienta analítica. Freud ya decía en los años 30 del siglo XX que había un malestar en la cultura. Un malestar. Luego, a lo largo del siglo XX, la cultura se percibió como problema. Ahora, ¿por qué ese malestar por la cultura y por qué percibir a la cultura como problema? Por tres factores. Por la racionalidad, porque comportaría una racionalidad a la que están obligados a percibir a regañadientes, puesto que la racionalidad se orienta más a las respuestas y a las soluciones que a los cuestionamientos. Bueno, de hecho, encuentra las soluciones precisamente por cuestionarse en una vía de encontrar la solución, no en la vía de encontrar un laberinto o un atolladero. Ahora, esto era un problema para algunos. Esto era parte de la cultura y esto suponía un problema para algunos. ¿Qué cosa? La racionalidad. Otro problema que encontraron fue el del arte. Porque el arte, la palabra arte, de hecho, significa ahora. Cuando nosotros hablamos de arte, estamos buscando una hora. ¿Qué es lo que va a imperar en el presente? Eso es arte. Entonces, pues esto suponía también un problema como cultura, el arte como cultura. Y entonces, ¿por qué? Porque el arte, la búsqueda de la hora, no querían dejar de resquicio en ese arte para la verdad. Cuando precisamente los mejores artistas se han basado, fundamentado y vivido con verdad. Si no has hecho las cosas con verdad, no resultas ser un artista. Entonces, trataron de, o vieron un problema en el arte. Y trataron de dejar el arte sin resquicio para la verdad. Y el otro problema que encontró el hombre occidental en la cultura fue que suponía la cultura el fin del salvajismo institucionalizado. La cultura suponía un fin del salvajismo en sus instituciones. Entonces, claro, ya la moral no iba a crear solamente dicotomías y antagonismos y teologías de opresión o teologías para justificar la opresión, sino que ya se iba a poner fin a eso cuando la cultura encontrara su lugar en la sociedad. Esto no lo querían, era indeseable para ellos porque querían mantener la moral en dicotomías, en blanco o negro, en izquierda-derecha, ese salvajismo en sus instituciones y crear así un antagonismo. Y además teologizaban la opresión y la justificaban teológicamente, para que ese salvajismo siguiera institucionalizado, es decir, en el ámbito eclesiástico, por ejemplo, o académico después, y se mantuvieran esas morales o esa moral que iba a crear siempre dicotomías. Dicotomías es antagonismos. Antagonismos es enfrentamientos. Entonces, la bestia propugnó o formalizó una hoja de ruta, que fue la siguiente. Por un lado, desintegrar el yo del ser humano.
Y esto lo hizo en la psiquiatría y en la educación. Desintegración del yo hasta el día de hoy, con campañas desde la ciencia a la religión. Te mandarán a que te tengas que deconstruir tu yo, tu persona, o ellos lo llaman ego. ¿Cómo desintegran el yo? ¿Cómo atacan el ego? Premiando lo vulgar. Ellos premian lo vulgar se premia en la sociedad, no lo excelente, no lo destacado, sino que se premia lo vulgar. Desde la familia hasta en la televisión, se premia lo vulgar, lo que está vulgarizado. Esto no es hablar de clasismo. Una cosa vulgar es una cosa vulgar. Una cosa vulgar es una cosa que es lo que más abunda. Por eso es vulgar. Y lo que más abunda, desgraciadamente, al día de hoy, es la necedad. Entonces con esto integraron, o mejor dicho, intentaron desintegrar el yo. Que esto era el problema que tenían con la racionalidad. Como el yo razonaba, como el yo era intersubjetivo, eso no lo querían. Eso no lo querían. Lo razonable no lo querían porque el yo encontraba respuestas por su introspección. Porque en su conciencia hallaba Dios, en otras palabras. Entonces desintegraron el yo con la psiquiatría, con la educación, lo que es la escolaridad, y premiaron lo vulgar. Luego, en el arte, ¿qué hicieron con el arte? Pusieron a discográficas y cine que no trascendía. De hecho, la censura fue para que la discográfica y el cine, las discográficas musicales y el cine, no trascendiera y no tuviera compromiso, sino que participara de esas dicotomías teologizadas, de esos enfrentamientos perpetuos creando antagonismos en ese salvajismo institucionalizado. Entonces, claro, en las discográficas y el cine hicieron que el arte fueran escenas estéticas. Y para esas escenas estéticas, por medio de la cultura pop, rock, punky, country y tantas corrientes musicales a lo largo de la historia, flamenco, son todos corrientes estéticas, escenas estéticas, que fueron controladas por la discográfica y el cine para apropiarse del arte, y el arte era el ahora. Es decir, nos privaron del ahora, nos privaron, en otras palabras, del presente. Y entonces lo dejaron, ese presente, ese arte, solamente en una escena estética y en una utilización del cuerpo joven. Y luego desembocó en los MK Ultra, que son jóvenes programados principalmente por sus padres para sacarles todo lo que pueden, e incluso drogarlos a los pobres niños para que den la máxima producción, para que los padres se llenaran el bolsillo y las discográficas por ende. Entonces utilizaron en esa estética, privándonos de contenido, pues utilizaron el cuerpo joven y así se apropiaron de las modas. También eso tuvo auge en la vestimenta, en lo que son las modas de ropa. Y entonces la escena estética dominó el arte, cuando el arte tenía que haber sido un ahora, un expresar lo que debía acontecer en el momento presente. Y esta escena estética dominó en lo secular y también en lo eclesiástico. Fue solamente una escena estética. En la religión dominó la postura solamente, postura beata, postura beatificada, postura de santidad, pero luego no había contenido. No había contenido, no había Biblia interior, no había Torá interior, no había conciencia, en definitiva.
Y claro, como también le suponía un problema el fin del salvajismo institucionalizado, pues lo que hicieron fue fortalecer, para que se recuperara ese salvajismo institucionalizado, fortalecieron el absurdo burocrático. El absurdo burocrático. Y así, en ese absurdo burocrático que ya colinda con nuestro tiempo, se mantienen todavía misiones, entre comillas. ¿Qué misiones va a haber si yo me puedo expresar y estoy hablando y me están viendo en el otro lado del mundo? ¿Qué misiones, qué gasto financiero, económico corresponde para ir a misiones a predicar cuando yo puedo predicar con la tecnología? Entonces no tengo por qué gastar el dinero de los feligreses en algo que se puede hacer de una manera barata. Ahora, absurdo burocrático, se mantuvieron las misiones y se mantuvo el feudalismo financiero. ¿En forma de qué? En forma eclesiásticamente de diezmar, de ofrendar. Incluso si tú eres ateo, vas a tener que dar parte de tu salario a la Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia Católica. Y fortalecieron el absurdo burocrático también en representaciones político-diplomáticas, socio-político-diplomáticas. Entonces, cuando ya desemboca la historia en nuestro tiempo, vemos que, igual que yo puedo ser sacerdote de mi propia casa, porque puedo interpretar las escrituras a mi cuenta y riesgo, pues igual puedo ser mi político. Yo soy mi político y yo soy mi diplomático. Pero la gente no quiere, la gente quiere que piensen por él, el vulgo, lo vulgar, ¿verdad? Quieren que piense por él. Y entonces subvencionan todavía ese absurdo burocrático de la política y de la diplomacia. Cuando la política y la diplomacia desembocan en lo que le voy a decir. Resulta que Biden, que es, se supone que la cabeza pensante del mundo, ¿verdad? Y resulta que su diplomacia es que acusa directamente a Putin de la muerte de... ¿Cómo se llama ese? Es que no me acuerdo ahora mismo. Neblin o algo de eso. Un ruso que se ha muerto. Y le echa la culpa directamente a Putin, sin demostrar argumentalmente ni nada. Eso es lo que tenemos por política. ¿Por qué? Porque es un absurdo burocrático. Y todavía está ahí. No, yo soy mi representante, yo soy mi político. Yo decido casarme y tengo yo que arreglar los papeles. Yo decido vender una casa y tengo que representarme a mí mismo y ponerme en contacto con el valedor de la casa. Yo soy el que tengo que hacer todos los trámites burocráticos. Entonces, ¿a qué ese absurdo burocrático de la política al día de hoy? Y de la misión evangélica al día de hoy. Claro, y cuando desemboca la historia en este Biden que acusa a Putin, imagínense la gravedad del asunto. Se supone que un líder del mundo acusa a la otra potencia, a la alternativa del mundo, ¿no? Claro, esto se da, este absurdo burocrático se da porque quieren ignorar la estadística racialista. Una cosa es el racismo y otra cosa el racialismo. Cuando se acoplen, cuando se viertan las estadísticas para favorecer a la sociedad, entonces se encontrarán con sorpresas y entonces la estadística podrá ser aplicada para bien de toda la sociedad. Pero al día de hoy eso es negligente en esta ralea político-religiosa diplomática. Son negligentes en aplicar la estadística, no conviene. Entonces el otro día estuvimos viendo, discutían de si había racismo para que el nuevo guineano, el de Nueva Guinea, se pudiera establecer aquí con un contrato de trabajo en España.
si había o no había racismo. Bueno, eso lo resuelve la estadística, como todo. Lo que pasa es que son negligentes para no hacer políticas, para no efectuar políticas racialistas, es decir, argumentativas. Argumentar, por ejemplo, ¿qué? Con la estadística. Hombre, que si resulta que el español sí se va con contrato de trabajo a Nueva Guinea fácilmente y el nuevo guineano, teniendo igual o estudios superiores, no se viene aquí a España con contrato de trabajo, consecuentemente es porque hay racismo. Es así. No tiene pérdida porque es la estadística aplicada al racialismo, a lo racial, pero ya racialista, ¿verdad? No racismo, no tiene nada que ver. Argumentamos los flujos de dinero, los flujos de trabajo, por dónde van, por dónde vienen, dónde empiezan, dónde acaban, dónde trascienden, dónde se hacen fuertes, dónde se hacen débiles. Eso es la estadística aplicada, eso es el futuro, eso no lo pueden parar. No lo pueden parar. Porque no pueden seguir para siempre con el absurdo burocrático. Entonces, del malestar al problema, con la cultura, Del malestar al problema y del problema a sentir que la cultura pasa al enemigo. Porque ese ha sido el motivo de hacer esta enseñanza. Resulta que tengo tutoras que hablan de que la cultura, de que se está percibiendo, alarmantemente para ellos, para esas antropólogas o antropólogos, que la cultura está pasando a manos del enemigo. Ahora, ¿a qué pega hablar de enemigo cuando supuestamente lo más integrativo es la postura antropológica, que todas las visiones la quiere tener en cuenta? Pero sin embargo ahí te hablan de un enemigo y luego no quieren que hables ni de bien ni de mal. El bien y el mal no existen, ellos están por encima, pero luego hablan de enemigo. Ahora, ¿a qué enemigo se referirá con que la cultura está pasando a manos del enemigo? Esto es, está pasando a la estadística aplicada al sentido común, a la sensatez, a la sabiduría. Entonces, claro, ¿por qué perciben problema? ¿Por qué perciben malestar? ¿Y por qué perciben enemigo? Porque renuncian a la verdad, están renunciando a la verdad, a la resolución de los conflictos, simplemente plantean problemas, se inventan los desastres, pero renuncian a la verdad y por ende a la era de la razón. Y eso es lo que los ha matado, porque eso es lo que los puso por las nubes, precisamente, porque se hicieron llamar era de la razón. Pero la era de la razón, que ya renuncia a la verdad, se acaba por completo. Le quedan días. Entonces, de la demonización, personal, claro, ellos constantemente han demonizado a los opositores. No en vano, es que hablan de enemigo, aunque no crean en el bien ni en el mal, ni en Biblia ni en nada que tenga que ver con Biblia, pero le llaman enemigos. Nos llaman enemigos, porque quisieron hacerlo personal. Demonizan a un determinado grupo que tiene creencias, valores, sentido común, y entonces nos demonizan. Pero ha pasado ya la cosa, las fases, ya se ha dado lugar, el mundo está ahora mismo ya no en esa demonización personal, sino que lo que estamos haciendo nosotros ahora, siendo más justos que ellos, porque ellos demonizan y nosotros no, nosotros lo que hacemos es identificar las fuerzas operantes. Nosotros identificamos las energías, lo que hay detrás. No demonizamos a la persona. Entonces, del choque de esas dicotomías inventadas en ese salvajismo institucionalizado en lo secular y también en lo religioso, se ha pasado a la compatibilidad de caracteres. Sabemos que no hay oposición a la verdad, sino que lo que hay es
compatibilidad de caracteres, visiones que se pueden discutir y se pueden debatir, pero no bajo un etnocentrismo salvaje institucionalizado. Entonces, claro, la única que les queda, que ya se vio desde el 2019 en adelante, poner más restricciones, elaborar más censuras para polarizar más, entre ellos y nosotros, entre los amigos y los enemigos. Entonces polarizaron de manera extrema. Pero claro, con eso se les quedó, eso es la manta corta, porque se les quedó el culo al aire en el sentido de que las políticas ya son, y la religión también por supuesto, porque ya buscan proselitismo para lucrarse ellos descaradamente, porque se puede dar la palabra desde internet, pero la religión quiere seguir su curso de polarización y la política también, polarizando los opuestos, blanco, negro, izquierda, derecha, rojo y azul. Y entonces esa polarización extrema se representa en unas políticas que hoy son caricaturas. Tú ves a Donald Trump, ya es una caricatura. Tú ves a Putin, tú ves a Biden acusando a Putin, pues eso ya es una caricatura. Ya no es guiñol, como antes, como hicieron los franceses en la década de los 90 con el guiñol, que eran muñecotes haciéndose pasar por políticos, ¿no? Tomando el rostro de los políticos para burlarse de ellos, ¿no? Como muñecotes. Ya no es ese guiñol, ni siquiera. Ya son caricaturas todavía más rebajadas, pero ya como políticas caricaturescas, reales, ¿verdad? Que ves a Carcamales hablar de la manera que habla Biden, ¿no? Entonces, pues por eso la cultura como herramienta analítica, dicen ellos que ha pasado a manos de los enemigos. ¿De los enemigos de qué? De ese sistema que desintegra el yo, que emite un arte sin trascendencia y que fortalece el absurdo burocrático. Ahí llegan tus días, sistema bestia, estás sentenciado. Shalom, shalom, amada del Mashiach. Besos y abrazos.